Una niña dijo sus últimas palabras antes de que su corazón se parara, y sus padres no comprendieron. Pero el día del funeral descubren algo que los dejó completamente paralizados. En el pabellón de pediatría se vivían a diario escenas que dejaban a los propios médicos sorprendidos, pues ellos no podían comprender cómo algunos pequeños llegaban a ser tan valientes. Y después de todo el dolor que sentían a diario, podían sonreírle a la vida. Ver a un niño recuperarse de una enfermedad que lo aqueja era algo que se celebraba con muchos aplausos y algarabía entre toda la familia y el personal del hospital. Pues no todos tenían esa suerte, ya que también a aquellos médicos les tocaba ver otras escenas completamente desgarradoras. Padres que no podían aceptar que sus pequeños se apagaran lentamente, y sus llantos se podían escuchar por el largo pasillo, mientras se aferraban a sus pequeños cuerpos, intentando sentir el calor que estos aún desprendían. Los pasillos de pediatría se encontraban llenos de dibujos que ellos realizaban, tratando de dejar algún recuerdo de ellos en esta tierra para que no los olvidaran. Cuando la pequeña Mary ingresó a ese lugar, lo primero que le dijo a su madre fue: «Tengo miedo, mami. No quiero estar aquí. Llévame a casa, por favor. Papi me cuidará y tú podrás ir a trabajar. Pero por favor no me dejes aquí», le suplicó la niña mientras le jalaba la mano hacia la entrada del hospital. Dora sintió un gran nudo en la garganta. Ella no sería capaz de decirle a su hija que su padre se había negado a tenerla en casa, pues se encontraba bajo la influencia de su madre, una mujer frívola a quien no le interesaba que su propia nieta se encontraba muy mal de salud, debido al resentimiento que le tenía a ella. Dora acarició la pequeña mano de Mary y, mirándola a los ojos, le prometió que solo sería por unos pocos días. Ella tampoco quería dejar a su hija en ese lugar, pero no tenía otra opción. Su trabajo no le permitía tener tiempo para atenderla en aquel momento, y dejarla sola en casa no era una opción que ella iba a contemplar. Los años anteriores, Dora había sido quien cuidaba de Mary, negándose a dejarla en manos de otras personas. Ella, cada vez que su pequeña debía pasar un periodo de tiempo en el hospital, solía estar presente las 24 horas del día, paralizando toda su vida para asegurarse de que nada le faltara a su retoño. Pero en ese momento, la mujer necesitaba trabajar, pues se encontraba enfrentando un juicio por la tenencia de su pequeña contra su ex esposo, por lo que tenía que ser independiente económicamente. Carlos se había negado a cuidar de Mary mientras Dora trabajaba, a pesar de que el hombre tenía la facilidad de poder realizar sus labores desde casa, pues quería que su exmujer se rindiera y le dejara la tenencia de su hija, después de ver lo difícil que era el atender a la pequeña y trabajar al mismo tiempo. En realidad, a Carlos no le interesaba el tener a la niña en su poder. Lo único que él quería era ver infeliz a su exesposa, pues él y su madre sabían muy bien que la pequeña niña era la razón de ser de Dora. El hombre en realidad tenía todas las de ganar, debido al dinero que estaba haciendo en ese momento, ya que ese era el beneficio que le daba el haber estudiado una carrera.
Las ganancias y la independencia eran muy valiosas, y Dora a veces se arrepentía de no haber terminado sus estudios, repitiéndose una y otra vez lo tonta que había sido por dejar todo de lado por irse con ese hombre, quien ahora quería hundirla. Dora había truncado su carrera al tomar la decisión de irse a vivir con Carlos. Cuando eres joven, crees que la vida es fácil y que el dinero no es un problema. Pero cuando te enfrentas a las responsabilidades de un adulto, ves las cosas completamente diferentes. El constante estrés que conlleva hacerte cargo de tus propias facturas puede llegar a ser abrumador. Carlos siempre había tenido comodidades en su hogar, por lo que el joven creyó que sus padres seguirían apoyándolo cuando decidiera independizarse. El dinero jamás había sido un problema para ellos, pero en cuanto conocieron a la jovencita que su querido hijo había elegido para encaminar su vida, su madre dio un rotundo grito al cielo, sin importarle que la pobre Dora se encontrara delante de ella, cuando comenzó a vociferar. ¿Acaso te has vuelto loco, hijo mío? Esta muchachita apenas y está comenzando su vida. Ella jamás podrá aportar algo en tu hogar. No tiene una educación adecuada y jamás podrá estar a tu altura. Me niego a aceptar que mi familia se vea relacionada con ella. Tú eres un profesional y ella ni siquiera ha acabado sus estudios. Dora no supo cómo reaccionar ante las claras ofensas que su suegra estaba lanzando en su contra. La muchacha miró desesperada a Carlos en busca de algún apoyo por su parte, pero el jovencito solo se encogió de hombros y en vez de defenderla, éste se quedó callado, como si las palabras de su madre lo hubieran hecho ver en lo que se estaba metiendo. Aquella acción de desinterés por sus sentimientos debía haber sido una clara señal para que Dora dejara a aquel hombre y siguiera con su vida. Aún estaba tiempo de regresar a casa y retomar sus estudios. Sus padres hubieran tomado aquellos días que se fue de casa como una simple rebeldía y la hubieran perdonado. Pero no, ella dejó pasar eso y mucho más, debido a que se encontraba muy enamorada de Carlos, quien con el tiempo le demostró una y otra vez que no sería capaz de defenderla ante las palabras de su madre. Carlos, quien era un hijo de papi y mami, tuvo que sacar agallas y trabajar, pues le habían dejado en claro que no lo seguirían apoyando si no se separaba de Dora. Pero él, en un acto de rebeldía más que de amor, había hecho caso omiso y consiguió un trabajo en donde ganaba un poco más que el sueldo mínimo, debido a que los dueños de la empresa conocían muy bien a sus padres. Lamentablemente, ese dinero no era suficiente para un muchacho acostumbrado a lo mejor, por lo que él se desesperaba y pagaba cada una de sus frustraciones con Dora, echándole la culpa de sus desgracias y señalándola como una holgazana, pues la muchacha no había podido conseguir un empleo debido a su falta de experiencia. Gracias a Dios, después de mucho buscar, Dora finalmente había conseguido un trabajo en donde le pagaban muy poco, pero estaba feliz de poder aportar en casa. Esta acudió con su marido para contarle la gran noticia y cometió el error de comentar cuánto ganaría frente a su suegra,
quien con cara de asco le dijo: ¿Crees que eso será suficiente para aportar en casa? Dios mío, las personas de tu calaña se conforman con muy poco. Es por eso que jamás saldrás de la pobreza en la que naciste. Esa no fue la única vez en la que abiertamente su suegra la trató mal, pero Dora lo dejó pasar, sobre todo porque con el dinerito que ella ganaba, lograron sacar una pequeña casa a nombre de Carlos, quien era el candidato para poder sacar créditos, debido a que él era el único que tenía un historial con los bancos, ya que el dinero que sus padres tenían lo avalaban. Pero la que pagaba cada una de las letras de aquel préstamo era Dora, quien le daba mes a mes cada centavo que obtenía limpiando mesas. Dora y Carlos, para aquel entonces con un pequeño hogar en donde vivir, sentían que la vida se les estaba arreglando, y mientras estaban a solas, los dos soñaban con lograr cosas juntos. El hombre se olvidaba de los prejuicios de su madre hacia su esposa, y éste solía ser muy amoroso con ella, y hasta se alegró cuando la mujer le comentó que estaban esperando un bebé. Pero las cosas empeoraron meses después, cuando la madre de Carlos se enteró de que pronto sería abuela. Ella había fingido estar muy feliz por los dos y hasta se ofreció a cuidar de Dora durante el último periodo de tiempo de su embarazo. La pobre Dora había tenido que soportar la altanería de su suegra durante los siguientes meses, los peores meses de su vida, pues como ella había dejado de trabajar, Carlos era quien se hacía cargo de todo lo que faltaba en casa, y su suegra solía entrometerse en todo, sintiéndose con derecho debido a que era su hijo quien pagaba las cuentas, criticando a Dora cada vez que ella decidía comprar algo extra para su persona o para su futura hija. Así también, la mujer solía meterse con ella, burlándose de lo gorda que se había puesto en el embarazo. «Mírate, pareces una vaca. Deja de comer, muchacha. ¿No ves que mi hijo se esfuerza mucho y no le dejas nada de comida para que él también se alimente?» Esas palabras herían enormemente a Dora, quien durante ese tiempo tuvo que disminuir sus porciones de comida debido a que se le quitaba el apetito al escuchar a su suegra controlando todo, por lo que la mujer se desnutrió mucho durante la última fase más importante del desarrollo de su hija, encerrándose en su habitación a pasar sus penas con la finalidad de poder tener un poco de paz. Cuando Dora le daba las quejas a su esposo, Carlos no hacía más que minimizar sus sentimientos, encarándola y diciéndole: «¿Qué quieres que haga? No echaré a mi madre de mi casa. Además, ella solo tiene buenas intenciones y tú eres una quejumbrosa. Ella tiene razón. No haces más que comer y estar echada en esa cama. Debería ser más productiva». Después de aquella discusión, Dora pensó que las cosas quedarían allí, pero al día siguiente, su suegra la encaró diciéndole: «¿Es cierto de que quieres que me vaya? Si es así, ten el valor de decírmelo en la cara. Yo también estoy cansada de ti y no dejaré que intentes poner a mi hijo en mi contra. Él me lo ha contado todo y eso es porque me tiene más consideración a mí que a ti. Recuerda eso siempre». Dora, cansada de las constantes humillaciones de su suegra, intentó refutarle, pero la mujer
fue mucho más rápida e indignada por la insolencia de la muchacha, le volteó el rostro con su mano, produciendo que Dora perdiera el equilibrio y cayera al suelo, golpeando su abultada panza. La suegra salió con la cabeza en alto de la casa y cerrando la puerta con un golpe, dejó a la pobre Dora tirada en el suelo. La muchacha intentó levantarse como pudo, pero se encontraba tan débil y sus piernas no le respondieron, debido a que no se alimentaba bien, por lo que volvió a caer de golpe y un charco se formó en el suelo. Dora comenzó a gritar desesperada e hizo lo que pudo para llegar hasta el teléfono, para poder llamar a su esposo. Ella le contó entre lágrimas a Carlos lo que había sucedido con su madre y le pidió que fuera a casa inmediatamente. Pero el hombre jamás apareció, pues su madre se había adelantado y lo había puesto en contra de Dora. Así que él envió una ambulancia hasta el lugar, dejando a su esposa completamente sola en el momento más difícil de su vida. Dora dio a luz algunas horas después. El parto se le había adelantado producto de aquella caída, por lo que los médicos tuvieron que intervenirla inmediatamente. Pero cuando su hija nació, ésta no hizo sonido alguno, pues no presentó ritmo cardíaco, algo que desesperó a la madre, quien le pedía a los médicos entre sollozos que por favor la salvaran. Dora se sintió muy sola en ese momento. La angustia invadió su cuerpo y no pudo ver más debido a las lágrimas que empañaban sus ojos. Después de unos minutos y un masaje al corazón indirectamente de la recién nacida, la pequeña Mari pudo volver a la vida. Pero ella no fue conducida con su madre como normalmente se hacía, sino que tuvo que ser llevada a una sala de cuidados especiales, pues su condición era muy delicada. Los médicos le informaron a Dora unas horas después que su hija tenía problemas en el corazón y que sus pulmones no se habían desarrollado correctamente debido a que había nacido muy prematura. Dora sollozó completamente sola en esa sala de hospital. La mujer rezó con todas sus fuerzas para que su pequeña pudiera pasar la noche. Los médicos no le habían dado esperanzas, pero ella quería creer que su hija sería mucho más fuerte. La mujer no tuvo noticias de Carlos hasta un par de días después, ya que el hombre se había coludido con su madre, quien se había hecho la víctima, alegando que Dora había sido quien le había levantado la mano primero, faltándole el respeto, y el hombre le creyó sin escuchar la versión de su esposa. Carlos no se compadeció de Dora ni de su hija, quien se encontraba luchando por su vida en una sala de cuidados intensivos. A él lo único que le interesaba era que ella le pidiera perdón a su madre, obligando a su mujer a rebajarse ante aquella anciana, quien había provocado que su pequeña viniera al mundo antes de tiempo, sin desarrollarse correctamente. Dora en realidad no tuvo opción, pues el hombre amenazó con dejarlas solas y no hacerse cargo de los gastos médicos, por lo que la mujer agachó la cabeza, pensando qué sería de ella y de su hija, quien necesitaría operaciones a corazón abierto. Dora desde ese momento supo que su lugar no se encontraba al lado de ese hombre, pero aguantó todo aquello durante mucho tiempo, debido a que su hija
necesitaba cuidados especiales y ella no contaba con el dinero suficiente para poder costear todo. Conforme los años fueron pasando, Mary, en vez de mejorar, comenzó a decaer cada vez más, por lo que los gastos se volvieron excesivos, algo que la suegra criticaba abiertamente, incitando a su hijo a que enviara a su mujer a trabajar. Pero Dora se negaba a separarse de su pequeña, quien cada día la necesitaba a su lado. Pero llegó un día, tras una discusión, que Carlos le pidió a Dora el divorcio, sacándole en cara que su madre siempre había tenido razón. Ahora tendrás que buscar la manera de trabajar, para que paguemos por partes iguales los gastos que genera nuestra hija. Tienes que dejar de ser una holgazana. Todos habían considerado a Dora una floja por no trabajar, pero el atender a su pequeña enferma las 24 horas del día era mucho más cansado que estar en una oficina revisando papeles. Todo aquello lo hacía con mucho amor, pero cada día era más difícil para la mujer, pues Mary empeoraba y algo en el corazón de Dora le decía que si la dejaba en un hospital como muchos se lo habían aconsejado, ella se iría rápidamente, pues nadie tendría el mismo cuidado que ella le daba. Dora no quería tener que dejar a su pequeña Mary, pero ella no tenía más opción, por lo que tuvo que ver cómo su hija lloraba pidiéndole que por favor no la internara. Pero su salud estaba empeorando y su propio padre no estaba dispuesto a hacerse cargo de ella, y tampoco iba a quitar la demanda que tenía en contra de Dora, para que la mujer pudiera centrarse en su hija. Así que la madre debía separarse de su pequeña, para intentar hacer el dinero necesario para que no se la quitaran. Así también, no podía decirle a la pequeña Mary que su padre era el culpable de todo lo que estaba sucediéndoles, pues el hombre les había quitado hasta su propia casa, pues todos los papeles de su hogar se encontraban a su nombre, y el dinero que ella había pagado por años no había sido considerado. Carlos solo se preocupaba por producir más y más dinero, llenándose los bolsillos junto con su madre, algo que su ex-suegra siempre había buscado, tener todo lo que su hijo produjera solo para ella, y lo estaba logrando, pues el hombre no le pasaba gran cosa ni a su propia hija. Dora regresaba por las noches después de su jornada laboral a ver a su pequeña, quien para ese entonces ya se encontraba dormida, y la mujer sollozaba al borde de su cama pidiéndole perdón por tener que dejarla allí por tanto tiempo. La madre sentía un gran dolor en el corazón cuando se despedía de Mary, y ella le rogaba que se quedara, pero le era completamente imposible, generando que la pequeña Mary comenzara a formar un resentimiento hacia su madre en su corazón, pues ella creía que era la mala por abandonarla de esa forma. Por otro lado, los días en que Carlos se dignaba a visitar a su hija, el hombre llevaba regalos y era el mejor padre del mundo. Y a pesar de que Dora en muchas ocasiones le había pedido encarecidamente que no llevara a su madre hasta el hospital, pero el hombre siempre hacía caso omiso. Y Dora se encontraba con su ex-suegra cara a cara, protagonizando el papel de abuela abnegada, haciendo que Dora se remontara en ira y la sacara a empujones del lugar, pues esa mujer
había sido quien ocasionó que su pequeña tuviera tantos problemas juntos en ese momento. Carlos y Dora discutían constantemente en el hospital, muchas veces frente a su propia hija, quien solía verlos con los ojos llorosos. Todo eso producía que las defensas de Mary bajaran, por lo que las enfermedades que habían en el hospital solían pegársele constantemente, y su salud fue empeorando cada vez más. La pequeña Mary también veía a su madre sufrir, y todo aquello se le transmitía, por lo que lo único que necesitaba era ver a sus padres unidos. Pero cada día se daba cuenta de que ella era quien producía que los dos estuvieran constantemente enfrentados. Saber aquello destrozó el corazón de la pequeña Mary, por lo que cada vez se fue apagando mucho más. Un día, cuando Dora se encontraba saliendo del trabajo y dirigiéndose hacia el hospital, una enfermera la llamó para informarle que debía acudir inmediatamente, pues la situación de su hija era muy grave. De igual manera, Carlos fue informado, y los dos llegaron a tiempo para ver partir a su pequeña, mientras ésta les tomaba la mano y les decía: «Perdónenme, por favor. Espero que a partir de este momento puedan ser felices». Los padres no comprendieron las palabras de su hija. ¿Por qué ella les pediría perdón? Si eran ellos quienes no habían estado junto a ella el día que más lo necesitaba. Los preparativos del velorio comenzaron, y Carlos y Dora no dejaron de discutir durante todo ese tiempo. Así también, la madre de Carlos protagonizó un falso desmayo mientras despedían a la pequeña niña, queriendo ser el centro de atención como siempre, algo que indignó a la madre, quien pidió que sacaran a esa mujer del lugar. La pequeña Mary fue despedida entre las riñas de sus padres, pero cuando estaban rumbo al camposanto, una enfermera, quien se había hecho muy cercana a ella, se acercó a los padres y les entregó algo que los dejó paralizados, pues esa mujer traía unas cartas y dibujos que su pequeña había hecho antes de fallecer, pero no se los había podido entregar, pues cada vez que ellos iban a verla solían discutir. La pequeña Mary, desde el momento en que se dio cuenta que sus padres discutían por ella, comenzó a dibujar y a escribir lo que sentía, dedicando los momentos que se encontraba sola a dejarles a sus padres múltiples cartas, pidiéndoles perdón por haber arruinado sus vidas. «He comenzado a pedirle a Dios que por favor me lleve al cielo», decía una de esas cartas. «Tal vez así ustedes puedan dejar de discutir y sean libres. Perdónenme, por favor, por haber arruinado su matrimonio con mi enfermedad». Carlos y Dora en ese momento se dieron cuenta de que su hija se había ido de este mundo sintiéndose culpable de sus discusiones, cuando la realidad era que ellos no se llevaban bien desde antes, y su matrimonio siempre había sido un desastre, pues unieron sus vidas muy jóvenes y no supieron cómo manejar las cosas. Lamentablemente, lo que la pequeña Mary vivió estando al medio de las discusiones de sus padres fue terrible. Ella se sintió responsable de lo que sucedía entre ellos. Muchas veces, queridos amigos, los niños crecen con esta carga encima de sus hombros, sintiéndose responsables de los errores que cometen los adultos de su familia. Resolvamos nuestros problemas fuera de las vistas de nuestros pequeños, pues ellos no tienen la culpa de nuestras malas decisiones.
Muchas gracias por acompañarnos en otra historia más. Te saluda como es de costumbre Lucero Medina y te envío un abrazo fuerte. Recuerda compartir este video con amigos y familiares. Nos ayudaría mucho. Te envío un fuerte abrazo y te espero aquí en tu canal, Historias de Fogata.